Y se lo habíamos anticipado. El doctor Antonio Salgado ha tenido la gentileza de acercarse a nuestros estudios. Se ha venido elegante. Sí. Bien. ¿Cómo andamos? Un gusto. Muchas gracias, Néstor. Gracias, Gustavo, por la invitación. Bueno, vamos a hablar. Él dijo que quería hablar de antivirus. Yo después quiero hablar de otras cosas, pero empezamos por el antivirus. ¿Es cierto que en Tierra del Fuego no hay antivirus? No, no hay antivirus descrito, por lo menos hasta el momento. El antivirus está más que claro que es una zoonosis viral que fue descrita en la década del 50 en Asia, otras variantes por supuesto, y después, bueno, pasó a Europa y también la tenemos por supuesto en todo América del Sur, sobre todo Argentina y Chile. Normalmente es transmitida por las heces de los ratones. Es transmitida por los ratones que se llaman colilargo, que son ratones de distribución periurbana y rural, a través de las heces, o sea, a través de las excretas, de las secreciones salivales y también de la orina. Pues sabés que, y perdón Gustavo, esta es la última, ya te digo, porque me enganché mucho con esto. El otro día estábamos haciendo una nota y justamente nos decía que recomendaban humedecer todo antes de limpiar algo y no barrer en seco, porque estaba la posibilidad de que esas heces sean volátiles y se contagien. Claro. ¿Puede ser eso? Claro, porque el contagio es por aerolización, es decir, inhalás las partículas que caen en suspensión de excretas, de orina o de secreciones salivales. El mecanismo más común, ¿no? También tenés un mecanismo directo, es si manipulás un ratón muerto o vivo, o si sos mordido o si sos arañado por el ratón. Ahora, en Tierra del Fuego no hay casos de antivirus, pero hay ratones colilargos. Hay ratones colilargos, sí, hay ratones colilargos, pero hasta el momento, por ejemplo, no se han descrito. La Argentina tiene una gran variabilidad de serotipos o de géneros de antivirus. No todos los géneros de antivirus son de transmisión interpersonal. Algunos sí, claro, transmiten... porque recién hablábamos de cómo nos contagiamos del ratón, pero el problema que parece que hay en este crucero es un contagio ya de ciertos pasajeros hacia otros pasajeros. Sí, interpersonal. Por eso es que es tan importante hablar de lo que se llaman los superdispersores, que son personas que contagian a más de uno, o más de dos, o más de tres, lo que se llama la regla del 80-20, es decir, 20% de las infecciones, de los infectados, son responsables del 80% de las transmisiones. Esto no es un tema nuevo, esto ya se habló con el COVID, se habló con la fiebre tifoidea también, se describió hasta con la tuberculosis. Pero es muy importante saber que vos, para contagiarte de otra persona que padece la enfermedad o padece la infección y la enfermedad, es que tenés que tener un contacto estrecho y prolongado. No es un contacto ocasional y transitorio. Y quiere decir que hay personas que pueden contagiarte, pero hay menos posibilidades. Pero hay otros que hay altísimas posibilidades que contagien a otras personas. ¿Y por qué sería? ¿Cuál es el mecanismo de humano a humano? Hay factores del huésped. Es decir, si tenés una carga viral alta, por ejemplo, hay factores conductales, por ejemplo, que estés en reuniones sociales prolongadas, con mucha gente, factores ambientales, que estés en un lugar cerrado, poco ventilado, poco aireado. ¿Sería un mecanismo parecido al de la gripe y de la transmisión? Exacto, de la gripe y del COVID, para hacer algo más ejemplificador. Y también factores del huésped, ¿no? Que si tenés una respuesta inmune protectora bastante deprimida, te hace mucho más susceptible. Siempre hay una población que está más expuesta a las complicaciones, como son los mayores de 65 años y los menores de 5 años. ¿Y los síntomas del antivirus? Los síntomas del antivirus son muy parecidos a los de la gripe, con mialgia, es decir, dolor muscular, fiebre alta, escalofríos, chuchos. Pero el problema es que hay una de las complicaciones que se llama síndrome cardiopulmonar, que tiene una altísima letalidad, de un 30 a un 40%. Es decir, es una letalidad comparable casi, como decirte, con el ébola. El ébola es un poco mayor, entre el 50 y el 60%, pero con el tétano, por ejemplo, o con la famosa peste negra, ¿te acordás? La fiebre bubónica, sí. Que se llevó puesto un tercio del continente europeo entre 1347 y 1352. Esto quiere decir que, comparándolo con el COVID, el antivirus es mucho más letal. Es muchísimo más letal, tiene una letalidad, como te digo, cerca del 40%.
pero no tiene las características que tiene el COVID. El COVID es un virus de altísima transmisibilidad, lo que hacía que era mucho más factible que haya mucha gente contagiada. Esto no, acá es como la viruela del mono. Para hacerte algo más comparativo, necesitas un contacto estrecho y prolongado. Ocurrió que los que estaban en este barco crucero bajaron en Islas Canarias, lo llevaron a distintos países y empezaron a aparecer los positivos. Eso es muy grave. ¿Cómo lo podemos ver? A ver, es muy grave para el que padece la enfermedad, pero son pacientes que están aislados, están en cuarentena. Acordate que el periodo de incubación es entre 1 y 6 semanas, así que es posible que eso ocurra. Pero el método de diagnóstico es un método de diagnóstico bastante rápido, se hace con PCR, que es reacción de cadena de polimerasa, y con serología, inmunoglobulina G, inmunoglobulina M. Vos sabés que cuando llegó el barco el fin de semana pasado, ¿no?, a España, desde distintos lugares, hubieron críticas respecto a la cobertura, ¿no? Dice que había mucho sensacionalismo y que había una cuestión de un impacto posible en la opinión pública que era desmedido con lo que sería la dimensión del problema. Es decir, pánico en España de que se contagien los españoles de una manera increíble prácticamente. Sí, bueno, porque en las redes sociales hay mucha infosicación, hay mucha desinformación. Hay tanta información que no te deja procesar lo que recibiste el día anterior, y eso ha generado mucha alarma. El COVID nos ha generado muchos miedos ante una pandemia que no sabíamos de qué se trataba, que estaba marcada por las restricciones, por el aislamiento y sobre todo por un virus que no tenía tratamiento. Ahora hay otro barco, ¿no?, que tiene problemas la gente gastrointestinales, se habla del famoso norovirus. Me gustaría que también nos comentes eso, ¿no? ¿Qué es el norovirus? El norovirus es un virus de la familia de los calicivirus, es la principal causa de gastroenteritis infecciosa no bacteriana. Es muy común, de hecho, que se llama el virus de los cruceros, porque tiene una altísima transmisibilidad. Perdón, además un crucero es un circuito cerrado. Ese es el problema, ¿no? Sí, se transmite a través de los tanques que se contaminan y a través de la comida que se contamina. Pero lo importante es que, mira, para darte un ejemplo, uno para hacer enfermedad por norovirus necesita de 18 a 100 partículas virales. Y por cada gramo de materia fecal que elimina el que padece la enfermedad, elimina 100.000 millones de partículas virales. Es decir, que estás eliminando 5.000 millones de dosis infecciosas. Es decir, esto es para ejemplificarte la tasa altísima de transmisibilidad que tiene esto, ¿no? Lo cual requiere todo un manejo de las deposiciones muy, pero muy estricto, porque incluso manejo también en la higiene de las manos. Sí, por supuesto. Esto también ocurre en balnearios, ¿no? Nos pasa en el verano, pasó en Brasil, por ejemplo, o también puede haber problemas en otros lugares, porque hay algunas cuestiones no bien resueltas justamente en el tratamiento de aguas cloacales. Sí. A ver, cuando se hacen los estudios de aguas superficiales, también en Salta, siempre hay detección, entre otras cosas, de norovirus. Pero lo que es importante es que el norovirus no da una inmunidad que sea completa y tampoco es duradera para el que la padece. Es decir, la podés tener varias veces. Sí, podés tenerla varias veces. No se generan mecanismos como la gripe, por ejemplo, que te permite vacunarte y por lo menos por una temporada estás más o menos protegido. No ocurre eso. Ahora, vos sabés que pensaba, hoy viví una experiencia en un circuito de uno de los centros de compra que salgo del baño y me encuentro que sale del baño un empleado de un comedor con los guantes puestos. Digo, ¿qué sentido tiene el uso del guante? ¿Cómo falta conciencia, no? Sí, por supuesto. A ver, el COVID nos enseñó a que teníamos que tener algunas medidas higiénico-dietéticas para evitar la transmisibilidad o para reducir la transmisibilidad. El lavado de manos es fundamental. La gente entra al baño y tiene que saber que antes de vaciar la mochila, tiene que tapar el inodoro para que esa partícula no quede en suspensión. Acordate que al apretar el botón, vos tenés un efecto turbina, entonces esas partículas quedan en suspensión en el ambiente, el que entra posteriormente a vos seguramente se va a contagiar.
porque necesitas una dosis mínima para contagiarse, lo que se llama en infectología. Buena indicación esa, ¿no? En los baños inóculo públicos. bacteriano o inóculo viral. Claro. Es la mínima cantidad de partículas virales o bacterianas que te enferman. Cerrar la tapa y luego tirar la cadena. Exacto. Ahora, cuando tiro la cadena, ahí puede haber infección. Salgo, me tengo que lavar bien las manos. Sí, de todas maneras te debo decir algo que es muy interesante. El botón del inodoro tiene 5 veces menos partículas virales y bacterianas que la pantalla de tu celular. Eso te iba a decir, ¿no? El celular, digamos, es el instrumento menos higiénico de los que estamos acostumbrados a manipular. Sí, que se ha potenciado tanto con esto de las pantallas sensibles, es decir, antes uno tenía la botonera para escribir, que era física, ahora tenés una pantalla sensible que tenés ahí todo el teclado, así que estás desplazándote, escribiendo permanentemente. Sí, sí. Dejemos este tema, quiero ir a otro tema que tiene que ver con prevención, y lo de prevención va desde la vacuna hasta las políticas activas. ¿Por qué me refiero desde las vacunas? Porque han empezado a aparecer enfermedades que prácticamente estaban erradicadas, como el caso de la tuberculosis, o empezaron a aparecer enfermedades de índole sexual a partir de toda una política de desmanejo de lo que son las prevenciones, uso de preservativo, ese tipo de cosas. ¿Cuál es la realidad de esto? Mira, Néstor, yo creo que hay un antes y un después de la pandemia del 2020. Después de la pandemia del 2020 hay mucha incertidumbre, mucha desconfianza, hay poca credibilidad a los estados, me refiero a política de salud. Hay mucho negacionismo, entiéndase negacionista, aquel que niega la realidad para evadir una verdad que le incomoda. Bueno, y la gente no se vacuna. De hecho, que la Argentina, el índice de vacunación, la tasa de vacunación en Argentina ha bajado muchísimo después de la pandemia, no solamente para la vacuna de la gripe, sino también para otro tipo de vacuna del calendario nacional de vacunación obligatoria y gratuita. Y bueno, y tal cual lo que ha pasado, ha aparecido reemergencia de patologías casi que estaban en el olvido, por ejemplo el sarampión. Es increíble, pero en el periodo comprendido entre el 2012 y el 2020, en el mundo, la vacunación del sarampión ha evitado la muerte de 13 millones de chicos. La vacunación es una historia de éxito. Desde la vacunación de la viruela, que ya erradicada en 1979, el último brote de viruela fue en Somalia en 1978, y a partir de ahí ya no hay más viruela, excepto bueno, la viruela del mono, que es otro serotipo de viruela. Pero la gente está muy incrédula a eso. Yo creo que se trata de que hay que buscar gente que tenga confiabilidad, que tenga credibilidad en la sociedad y que sea un mensaje claro, que no sea un mensaje agresivo. Que estamos bastante acostumbrados a los mensajes agresivos. Sí, lamentablemente. Lamentablemente. Y que la gente vuelva a confiar en las vacunas. Yo nunca estigmatizo a los antivacunas, nunca los estigmatizo. Intento persuadirlo con un mensaje claro, te insisto, sin una verborragia oral. Ahí volvemos a los actuales canales de comunicación, ¿no? Donde el profesionalismo se deja a un lado y cualquiera es un productor de contenidos y además detrás hay un modelo de negocios para las grandes tecnológicas y los productores de contenidos, que es tener más view, más visualizaciones, más participación de la gente, y se atrae al público a través de técnicas más emocionales o que tienen que ver con lo que es el sesgo de confirmación y no de tener, ¿no? La actividad racional necesaria para decir esto es cierto, no es cierto, cómo lo puedo verificar, lo verifico. No, esto es lo que yo pienso y lo que me está haciendo es confirmando lo que yo digo. Tal cual, comparto totalmente con vos. A ver, ninguna recomendación médica es un mandamiento sagrado, eso es así, está más que claro eso. Pero, a ver, supongamos el hipotético escenario que en el 2020 el que hablaba de vacuna era el doctor Favaloro, que no haya muerto en el año 2000 y que haya sido él el que hablaba de vacunas. ¿Alguien de la sociedad argentina hubiera dudado de la credibilidad del doctor Favaloro? La respuesta es no, nadie hubiera dudado de él. Pero bueno, hablaba gente
de otra, digamos, gente poco creíble, la gente, bueno, pasó lo que pasó. Ahí viene también la falta de crédito que viene desde antes de la pandemia y después se reafirma bastante sobre la Organización Mundial de la Salud. Y genera todo un movimiento que lleva ahora que algunos países se retiren de la OMS, más aún con lo pasado, lo ocurrido en el 2020. ¿Qué opinás de eso? Yo no estoy de acuerdo que Argentina se haya retirado de la OMS. Que se haya retirado de Estados Unidos es un problema de ellos, es un país poderoso, rico, y nosotros no hemos retirado porque, en mi humilde criterio, no soy politólogo, pero Milei es un gran imitador. Imita todo lo que hace Estados Unidos, lo bueno y lo malo. Lo que ocurre es que si Kennedy es una antivacuna, él sabrá por qué lo es. Hablemos de Kennedy, el actual secretario de Salud de Estados Unidos, no del presidente John Kennedy. No de John Kennedy, sino del sobrino nieto. De John. Creo que Sobrino, nieto. Sí, nieto. Sí, hijo de Robert. Bueno, claro, pero es sobrino. una antivacuna, declarado. Y pasa esto de las etapas por las que pasa la verdad. ¿Te acordás? Al principio la verdad la ridiculizás, después te oponés violentamente, después cuando la aceptás es tarde. Claro. ¿No? ¿Te acuerdas que hablaba tanto Arthur Schopenhauer? ¿Te acuerdas? Aquel ateo confeso, para mí el abanderado del pesimismo profundo. Y decía eso. Bueno, y eso es lo que está pasando. Fíjate, Néstor, eso es lo que está pasando. ¿Cómo lo podemos resolver desde la salud? Más allá de la tarea educativa, podemos decir que de los médicos que van orientando a sus pacientes y a sus familias. ¿Qué otras cuestiones puede haber para que podamos dar vuelta a esto respecto a que podamos tener una divulgación sobre temas de salud y un debate sano? Yo creo que lo primero, hay que seleccionar bien lo que uno escucha. Lo segundo es que la relación médico-paciente tiene que afianzarse, haber mucha empatía social, porque yo veo que la gente extraña al viejo Galeno. Al médico de familia. Al médico de familia, aquel médico que tenía mucha empatía con la familia, ¿no? Que llegaba con un maletín, ¿no? De cuero. Sí, yo creo que hay que recuperar eso, me parece que es eso, ¿no? Y bueno, y hay políticas de salud que indudablemente no son sostenibles en el tiempo y que la están haciendo en este momento, te puedo asegurar que muy mal. Y vamos a tener repercusión a corto plazo de eso, ¿no? Pues sabe que un tema que, y con esto cerramos, pero podríamos seguir toda la noche, pero uno de los temas que no se le presta suficiente atención, a mí siempre el flaco Beira me decía, una cosa es hablar de salud y otra cosa es hablar del financiamiento de la salud. Y una de las como cosas, todo, perdón. claro, como todo. El tema del financiamiento de la salud está sufriendo una crisis tan grande que el sistema público de salud no va a soportar tanta demanda. A ver, Néstor, es imposible que un médico terapista del Garrahan gane 7.200 pesos la hora de trabajo. Es imposible. Diría hasta una falta de respeto para un profesional de la categoría de un médico de terapia, ¿no? Es absurdo, es absurdo. Pero bueno, es lo que tenemos ahora. Ese para el próximo programa que te vamos a traer para hablar de eso. Va a ¿Te ser parece? un placer. Va a ser ¿Te un enganchás? gusto. Sí, por supuesto. Bien. Muy bien. Vamos a ir al corte y vamos a estar conversando al regreso con Omar Carranza, abogado constitucionalista, y bueno, hablar de este tema, la constitucionalidad. Y la República. Y cómo la conjugamos, ¿no? Bien. Las dos entre sí. Ya volvemos.